ahí la voy a tirar y lo que tenemos va a ser pues algo de esto. Entonces, lo que tenemos... Entonces, si la hipérbola tiene esta asíntota vertical y esta asíntota horizontal, entonces... ¡Hey, hey, hey! Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar al siguiente vídeo en el que os explicaré algunos ejemplos de asíntotas de una función, ¿vale? Tanto las verticales como las horizontales como las oblicuas. Bueno, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Bueno, vamos a ver otro ejemplo ahora de asíntotas de una función, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo completo. Completo en el sentido de que se va a poner la función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3. Y me vais a... o sea, vamos a decir ahora si esta función tiene asíntotas horizontales, asíntotas oblicuas y asíntotas horizontales, ¿vale? Lo primero, vamos a ver las asíntotas verticales. Para eso, lo primero que hay que hacer es ver cuál es el dominio de esta función. Lo primero, ¿se puede simplificar algo más aquí en esta función? No. ¿Por qué? Porque las raíces, o sea, el discriminante es 9 menos 8. Perdón, 9 menos 16. Sería 9 menos 16, pues es menos 13. Y el discriminante sería negativo. ¿Vale? Sería negativo. Y por lo tanto, la función del numerador, x cuadrado menos 3x más 4, no tendría raíces reales, ¿vale? Entonces, no se puede simplificar nada más en esta función, ¿vale? Y vamos a describir quién es el dominio de f. Bueno, pues el dominio de f sabemos que es el conjunto de los reales salvo las raíces del denominador, que en este caso es 3. Bueno, pues vamos a estudiar qué pasa cuando hacemos tender x hacia 3. ¿Vale? Para las asíntotas verticales. ¿Vale? Asíntotas verticales. Es decir, el punto donde no está definida la función. Vamos a ver qué pasa en un entorno. Bueno, pues esto es el límite cuando x tiende hacia 3 de x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3. Bueno, esto es una indeterminación del tipo k partido por 0. Entonces esto va a ser 9 menos 9 son 0, más 4, 4, ¿vale? Partido por 0. Y entonces el límite cuando x tiende hacia 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende hacia 3 por la derecha va a tomar infinitos distintos. En este caso un infinito negativo y en este caso un infinito positivo. Porque 3 no es raíz de esto. Esta función evaluada en 3 da 4, ¿vale? Entonces esto va a ser x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3. Esto será más, porque 4 es mayor que 0, pero si tomamos entornos a la izquierda del 3, esta diferencia en un entorno de 3 a la izquierda, pues nos da valores negativos. Entonces esto será menos infinito. ¿Vale? Y si nos aproximamos por entornos de 3 a la derecha, lo que vamos a tener aquí será x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3. Aquí tendremos un más infinito. ¿Vale? Por un estudio similar al de los signos, ¿no? Bueno, pues entonces va a ser un infinito el que sea, da igual, más o menos. Lo que sí que sabemos es que la función f de x va a tener una asíntota vertical. O sea, asíntota vertical es la de ecuación x igual a 3. ¿Vale? Se suele poner entre paréntesis las asíntotas. No es completamente necesario, la verdad. Bueno, vamos a estudiar las asíntotas horizontales y oblicuas. Bueno, en este caso vamos a estudiar las oblicuas. Porque si hay oblicuas, no hay horizontales. Entonces lo que tenemos aquí será lo siguiente. Si tenemos asíntotas oblicuas, no las tendremos horizontales y viceversa. Si tuviéramos asíntotas horizontales, el estudio de las oblicuas sería innecesario, porque no habría, serían conceptos totalmente incompatibles, ¿vale? Entonces lo que tendríamos aquí será que m será el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x partido por x.
Bueno, este límite, hacéis vosotros las cuentas, ¿vale? Cogéis esta función y la dividís entre x, que es como poner aquí la x multiplicando en el denominador. Este límite nos da 1. Entonces, la asíntota va a tener esta forma. Y va a ser la pendiente de esa asíntota por x más la ordenada en el origen. Y la ordenada en el origen se calcula como el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x menos m, que es en este caso 1 por x. Es decir, f de x menos x. Y lo que vamos a tener aquí será el límite cuando x tiende hacia infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3 menos x. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues esto va a ser el límite cuando x tiende hacia infinito, ¿de quién? X cuadrado menos 3x más 4 menos x cuadrado más 3x partido por x menos 3. Bueno, pues esto y esto se nos larga, el menos 3x con el más 3x se nos larga, y este límite es 0, porque el denominador nos tiende hacia más infinito, y arriba queda constante. Entonces, constante entre infinito se nos va hacia 0. Entonces, nuestra asíntota será la asíntota y igual a x. Es decir, la asíntota oblicua es justamente la bisectriz del primer y del tercer cuadrantes. Y como tenemos asíntotas oblicuas, no tenemos asíntotas horizontales. Vamos a verlo. De tener asíntotas horizontales, existiría el límite cuando x tiende hacia infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido por x menos 3. El más y el menos infinito. ¿Pero qué va a pasar aquí? Que el grado del denominador es más grande que el del denominador. Entonces este límite es más infinito. O menos infinito. ¿Vale? Según con qué signo del infinito estemos jugando. También es cierto una cosa. Si el grado del numerador es mayor que el del denominador, el límite que tenemos ahí cuando x tiende hacia infinito es infinito. Pero si el grado del denominador es más grande que el grado del numerador cuando hacemos tender x hacia infinito, pues ese límite va a ser 0. ¿Vale? También es otra forma de calcular límites en el infinito, ¿vale? De funciones. Bueno, y como este límite no está más menos infinito, pues no existen asíntotas horizontales, AH. Se suele abreviar las asíntotas horizontales. Las asíntotas oblicuas A punto O punto y las asíntotas verticales A punto V punto, ¿vale? Pero por si acaso, dependiendo de qué profesor tengáis, ¿vale? Pues a lo mejor esto no lo sabe, se lo han explicado de manera distinta, así que lo ponéis entre paréntesis. Asíntotas verticales son AV, asíntotas horizontales son AH y asíntotas oblicuas serán AO, ¿vale? Entonces se tiene esto, ¿vale? Bueno, si hacemos el denominador más grande que el denominador, o sea, el grado del denominador más grande que el del numerador, pasamos de tener asíntotas oblicuas a no tenerlas. ¿Por qué? Porque, por lo que os acabo de decir ahora, si el grado del denominador es más grande que el grado del numerador, cuando hacemos tender a x hacia infinito, cuando tomamos valores arbitrariamente grandes, ese límite va a ser 0. Luego lo que vamos a tener ahí va a ser la asíntota horizontal y igual a 0. Entonces lo que tenemos aquí es, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende hacia más menos infinito de x cuadrado menos 3x más 4 partido por x al cubo menos 3? Esto se puede ver como venimos viéndolo desde toda la vida. Esto es una indeterminación infinito partido por infinito, ¿vale? Y ahora tenemos dos opciones. O bien dividir entre la mayor potencia del denominador, que es x cubo, o bien decir, bueno, el grado del numerador es más pequeño que el denominador. Eso en el infinito, el denominador crece más rápido que el numerador. Este límite es 0. Entonces, y igual a 0 es asíntota horizontal de esa función. Ahora, esta función va a estar definida en todo R, excepto en la raíz cúbica de 3, porque la raíz cúbica de 3 es una raíz del denominador. Entonces vamos a ver qué pasa en un entorno de raíz cúbica de 3. Lo que nos va a dar va a ser una indeterminación de tipo k partido por 0. Si estudiamos los límites laterales, lo que vamos a tener es distintos signos para el infinito. Y entonces ahora sí, lo que vamos a tener aquí será que efectivamente... no, distintos signos para el infinito no, vamos a tener el mismo signo para el infinito. Entonces, lo que vamos a tener aquí
va a ser que efectivamente vamos a tener una asíntota vertical en raíz cúbica de 3. Ah, amigos, pero es que hay una asíntota horizontal. Luego asíntotas oblicuas no puede haber, ¿vale? Porque en este caso m es aumentar todavía más el grado del denominador. Y cuando hacemos tender x hacia infinito, ese límite va a ser 0. Lo podéis comprobar, ¿vale? No, podéis comprobar que no existen asíntotas oblicuas. Porque m es en este caso 0. Y la recta de ecuación y igual a n es una asíntota horizontal. Pero nos están preguntando por las oblicuas, entonces no hay oblicuas, ¿vale? Bueno, y ahora nos vamos a ir a la última parte de este tema. Este tema era bien corto, ¿vale? Era bien cortito. Vamos a irnos a la continuidad de una función. Bueno, la idea intuitiva de continuidad de una función, de cuando una función es continua, está bien clara. Una función es continua si y solamente si a la hora de dibujarla no se levanta en ningún momento el lápiz del papel. Por ejemplo, la parábola. En un momento he levantado el lápiz del papel, el rotulador del papel. La función identidad. Cualquier función cúbica. Cualquier función potencial. Cualquier función exponencial. ¿Vale? Pero, aquellas funciones donde se involucren raíces reales en el denominador, ya no. Porque, por ejemplo, esta función no es continua en 1. ¿Vale? No es continua en 1. Y veremos, una asíntota vertical es el 1, ¿vale? Eso lo podéis comprobar con las técnicas anteriores, ¿vale? De hecho, en el ejercicio personal os voy a pedir que me calculéis asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas a esta función, ¿vale? La gráfica de esta función va a ser así. Entonces podemos ver que en el punto 1 no es continuo. Y además es una discontinuidad, y diremos discontinuidad no evitable de segunda especie. De segunda especie porque el salto es infinito. La magnitud de salto, es decir, donde se cortan las ramas, es infinito, ¿vale? Esta se nos va hacia menos infinito y esta se nos va hacia más infinito. Bueno. Vamos a ver otro caso en el que tenemos la no continuidad de una función. Por ejemplo, la función definida a trozos x más 5, si x es menor que 0, y x cuadrado menos 1, si x es mayor que 0. Lo tengo apuntado porque si no, se me iba a olvidar el ejemplo, y este ejemplo no quiero que se me olvide. Vamos a dibujar esta función gráficamente, ¿vale? Solamente lo podemos hacer gráficamente. Luego, en cuanto esté la definición de continuidad de una función, ya se puede hacer también analíticamente, y de hecho volveremos a este ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando x es mayor que 0? Pues que tenemos la parábola trasladada una unidad hacia abajo. Esto es, la ordenada en el origen es menos 1. ¿Qué pasa cuando x es 0? Pues lo que tenemos es aquí esta, ¿no? Entonces lo que tenemos es la parábola. Pero cuidado, en todo R, no. En los x mayores que 0. Así que esta rama, fuera. Pero es que cuidado, porque luego tenemos x más 5. Es decir, es la bisectriz del primer y del tercer cuadrante trasladada 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que tendremos será, pues justamente, esto. Y además, serían puntos que no están incluidos, porque el 0 no está incluido en el dominio, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es, ¿puede ser esta función continua? Tampoco. Y además diremos que esta función es discontinua con discontinuidad de primera especie. ¿Esto qué quiere decir? Es de primera especie porque la magnitud del salto es finito. ¿Y cómo se calcularía la magnitud del salto? Pues se calcula como el módulo de, si esta función es g1 de x y esta función es g2 de x, pues en este caso se calcularía como el módulo de la diferencia de g1 de 0 menos g2 de 0. De ser discontinua, ojo, si ese salto nos da 0, es porque esa función es continua en ese punto, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso, ¿qué nos va a dar? Pues g1 de 0
es 5. Pero es que g2 de 0 es menos 1. Y menos 1, pues es más 1. Es decir, la magnitud del salto es módulo de 6, que es 6. O, si lo hubiéramos puesto al revés, tendríamos menos 6, pero el módulo de menos 6 es 6, ¿vale? Los saltos se miden en unidades positivas, nunca en negativo. Entonces, de ahí que se ponga el módulo, ¿vale? Entonces, la magnitud del salto es 6. Hombre, gráficamente se puede ver. ¿Cuánto van del menos 1 al 5? Pues van 6 unidades. 5 menos 6 es menos 1, ya está. O menos 1 más 6 es 5. También, ¿vale? Bueno, pues esto se llama magnitud del salto. Magnitud del salto. Bueno, pero es que además, con mayor INRI, tenemos otro tipo de discontinuidad. Hemos visto las discontinuidades inevitables. De primer y de segunda especie. De primera y de segunda especie. Es decir, de magnitud de salto finita o infinita. Respectivamente, ¿vale? ¿Por qué se llama inevitable? Porque no existe un dominio más pequeño en el que se pueda definir la función de tal manera que esa función sea continua. No como va a pasar con las discontinuidades evitables. Y sobre todo estas discontinuidades van a responder, curiosamente, a funciones del tipo en el que tengamos indeterminaciones de este estilo. F de x será x partido por x cuadrado menos 1. O mejor dicho, x partido por x menos 1, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con estas funciones? Vamos a estudiar su dominio. Bueno, pues el dominio de f será r menos el 1. Entonces esta función no va a ser continua en 1. Pero la pregunta es, ¿podemos construir una función que sea parecida a esta, de tal manera que esa función sí que sea continua en todo r? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Imaginemos que nuestra función haga algo así, ¿vale? Y que en este punto tengamos una discontinuidad. Bueno, pues esta discontinuidad, como podemos ver aquí, la magnitud de salto de esta discontinuidad es 0 patatero, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues dicho pronto y mal, pintamos el punto y hacemos que esa función sea continua, ¿vale? Bueno, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser dar la definición formal de cuándo una función es continua. Vamos a ver. Los autores lo prefieren hacer en 3 etapas. Yo lo voy a hacer en 2. ¿Vale? F. Una función que va de R en R. ¿Vale? Como estamos trabajando con funciones de variable real, pues el espacio de salida y el espacio de llegada va a ser el cuerpo de los reales. ¿Vale? A esto de que dos elementos químicos, ¿vale?, están hablando entre sí, dice uno al otro, pero qué pesado puede llegar a ser, dióxido de carbono. Y dice otro compuesto químico, es que ya habla hasta por los CO2, CO2. Y bueno, vamos al siguiente chiste, o al no es lo mismo, ¿vale? Depende de lo que nos diga la ruleta, que aquí la estoy ejecutando, ¿vale? Ahí está. Y entonces lo que tenemos es esto. Y lo que nos va a tocar va a ser pues mira, ya llevamos 2 vídeos con chiste y no es lo mismo. Y además chiste era el chiste matemático. Bueno, pues no es lo mismo. Vamos a ver qué tipo de no es lo mismo nos toca. Bueno, este no es lo mismo también es muy bueno. Dice, no es lo mismo, Anita, siéntate en la hamaca que siéntate en la macanita. Bueno, y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Hasta luego!